Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tuyo soy, tu sangre me limpió, me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo, aleluya, no puedo callar. ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo voy a callar este amor? Oh, si me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Oh, todavía puedes adorar, ya no hay razón para cantar. Abandona a tu Dios y muere. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer, yo voy a adorar, solo adorar, yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Oh, todavía quieres adorar, ya no hay razón para cantar. Abandona a tu Dios y muere. Oh, pero Job le dijo, yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro a Él por lo que Él es. Oh Señor, yo soy de ti, solo de ti, Señor. O tal vez se dirán que no hay motivos, tal vez se dirán que no tiene sentido. ¿Por qué alabas a ese Dios? Te dirán muchos. Pero Job dijo, aunque me cuestionen, yo voy a adorar. Aunque me pregunten por qué, yo simplemente adoraré. Aunque vengan los problemas, yo voy a adorar al único Dios. Dios me dio,
Gloria al Señor. Sigamos adorando el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes anhelan la presencia del poderoso Dios? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a seguir alabando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Sigamos adorando. No se desconecte de la presencia del Señor. Anhélelo. Anhele en esta hora la presencia. Dígale cuán grande es Él, cuán maravilloso es Él. Tú, joven que estás aquí, hable con el Señor, adore al Señor, anhélelo, porque Él está aquí, su presencia está aquí, joven. Pero Él quiere que tú lo anheles en esta hora.
Eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adoró tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a mostrarme. Que se oiga su voz esta noche. Dígale al Señor que Él es su Dios. Él es su Dios. Solo tú eres Él es Dios de esta creación. Solo tú Él es Dios de todas las personas en este mundo. eres asombroso Él es Dios. para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh hermano joven, adora al Señor, exalta al Señor,
tome un momento de apreciar al Señor, expresarle a Dios en sus propias palabras, oh, lo grande y lo maravilloso que Él es. Hemos dicho, Señor, vine a adorarte, Señor, vine a exaltarte, vine a postrarme, vine a decir que tú eres mi Dios. En esta noche vamos a exaltar a Dios, hermanos. Exalte, alabe, oh, adora a nuestro Dios, joven. Oh, Señor Jesús, hemos venido a adorarte a ti. Oh, santo eres tú, Señor. Oh, santo es nuestro Dios, jóvenes. Oh, joven, hay veces no hay necesidad de que nos digan que alabemos a Dios. Tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que nos ha dado tanto en esta vida. Tenemos un Dios que nos ama, que murió por nosotros. Eso simplemente basta para adorar a Él. Hay que llegar a la presencia de Dios con corazones humildes. Hay que exaltarlo a Él. Oh, Señor, tú mereces toda la alabanza. Oh, Señor, tú mereces toda la adoración. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, te alabamos. Oh, santo, santo. Oh, tú eres un Dios maravilloso. Oh, aleluya. Tenemos un Dios extraordinario. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios extraordinario? Amén, amén. Con un gloria a Dios pueden tomar asiento. E invito a nuestro hermano Álvaro y nuestra hermana Gabriela, si por favor pueden recolectar la ofrenda. Amén. Y los dejo en compañía del pastor que presentará el predicador esta noche. Gloria al nombre de Jesús. ¿Están aquí? Sí. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, visitas que están aquí con nosotros. Qué bueno poderles saludar en esta hora a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Qué bendición tan grande, amén, poder estar en nuestro segundo congreso, amén. ¿Cuál es nuestro lema? Tu propósito, mi voluntad, amén. Y les decía, qué bueno que no solo sea el lema del congreso, sino que sea el lema de nuestra vida, amén. Que el propósito de Dios sea mi voluntad, amén. Jóvenes, ese debe ser el propósito de Dios en nuestra vida, debe ser nuestra voluntad. Ese debe ser nuestro eslogan de vida, amén. Señor, tu propósito es mi voluntad. Gloria al Señor. Bueno, saludamos en esta tarde a nuestros hermanos en Bonaire. Están conectados con nosotros en este programa. Nos alegra saludar a nuestro hermano Nesilver, igualmente a la iglesia del Señor en este lugar, en la isla de Bonaire. Amén. Queremos saludarles y desear muchas bendiciones de Dios y que este congreso pueda ser de grande bendición para sus vidas también. Amén. Saludamos también al hermano John Setter, nuestro presbítero en el distrito 25. A él le damos la bienvenida también. Él nos va a exponer la palabra de Dios. Y quiero invitar en esta hora para que nuestro hermano Nesilver sea quien haga la oración en favor de nuestro hermano John Setter, quien nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Amén. Saludamos también a quienes a través de Facebook y nuestra página de YouTube están conectados para refrescar sus vidas con la presencia de Dios. Aleluya. Para alimentar su alma, su espíritu con la palabra de nuestro Dios. Hermano Nesilver, Dios lo bendiga y diríjanos en esta oración en favor de el predicador en esta noche, nuestro hermano John Setter. No le escuchamos.
¿Usted me escucha ahí, hermano Silver? ¿Será que está bajito el volumen? ¿Me ayudan, por favor? Digamos gloria a Dios. Como vida, digámosle al Señor. Hermano William, ¿me escucha? Ahí lo escucho. Un saludo para el hermano William, misionero en Aruba, la hermana Mónica, los dos muchachos, a todo el comité de los jóvenes, a la madre iglesia en Aruba. Nos hemos unido en este programa del Congreso en el nombre del Señor Jesús, con los hermanos aquí en Guaraí. Creo que se está viendo por esta cámara ubica el resto de la congregación. Estamos nosotros desde el día de ayer recibiendo la poderosa palabra del Señor. Un saludo para John Javier Durán Sete, nuestro presbítero tesorero de nuestro distrito número 31. Con Diosito hemos trabajado en el distrito 25, empezamos en el 5, luego nos multiplicaron y pasamos al 25, luego nos multiplicaron y pasamos al 31, y si nos multiplica terminamos con el 50, pero gracias a Dios vamos a orar por los hermanos para que Dios nos salve en esta noche conforme a su infinita misericordia, que Dios nos sea a nuestro favor, y estoy convencido de que Dios ha venido dando desde el día de ayer. Señor Jesús, invocamos tu nombre, hermano Dios. Te damos infinitas gracias, Señor, de toda gloria. Dios todopoderoso, Dios sincero, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos brindas en esta hora, Dios, de estar aquí delante de tu presencia, Dios, para escuchar tu palabra, Dios. Oh, Dios, gracias por la vida de nuestro hermano John Javier, Dios. Úsalo de una manera especial en favor de la iglesia en Aruba, la iglesia en Guaraí, y por aquellos que a través de Dios nos están viendo, Dios. Queremos, Señor Jesús, que tú hables a nuestras vidas, amado Dios. En tu nombre, Jesús, que nos explicamos, amado Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Hermano John, Dios lo bendiga. Amén. Me alegra saludarle, bienvenido. Es Distrito 31, ¿verdad? Sí, señor. Es que, Distrito 31. es que el hermano Silver es maldadoso. Bueno, bienvenido hermano John, qué bueno tenerlo con nosotros. La iglesia del Señor en Aruba y en Bonaire están alegres de poderle tener. Gracias por su deferencia para con nosotros, para acompañarnos en este precioso servicio, y mañana también estará con nosotros nuestro hermano John Setter en la escuela dominical en español y en la escuela dominical en Papiamento, que va a ser mañana en español también, estará el hermano Ricardo Vélez. Amén. Así que no se preocupen, hermanos, seguimos con los grupos como estamos, pero en la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana estará el hermano Ricardo Vélez, y en el culto de las 10:30 estará el hermano John Setter trayéndonos la palabra de Dios. Hermano John, bienvenido a Aruba, y estamos en la dirección de Dios y que Dios lo use poderosamente. Amén, amén. Muchas gracias, mi pastor y misionero, hermano William. Saludo para usted, para su familia, en el nombre del Señor, para la amada iglesia del Señor allí en Aruba. De igual manera también a mi pastor y amigo Nesilver y allá la iglesia de Bonaire. Un saludo especial también para todos mis hermanos en Bonaire, en el nombre del Señor, y de verdad que estamos muy contentos de poder saludarles. Yo trabajo en el distrito 31, en la parte norte del Valle del Cauca, más precisamente en Andalucía Valle. Algunos que están por allá, algunos recordarán, Andalucía es la tierra donde se hace la gelatina de pata de vaca, la gelatina negra y blanca.
En algún momento les llevaré la gelatina. Gloria a Dios. De verdad que estamos muy contentos de poder saludarles. Así que un saludo bien especial en el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes entonces un pensamiento de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, el versículo número 2. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Que a la letra dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? En el nombre del Señor. Hay un lema muy especial que están trabajando en este congreso: tu propósito, mi voluntad. Tu propósito, mi voluntad. Y quiero anexarme a este lema general con este tema: no te conformes, no te conformes. Este mismo versículo que acabamos de leer, en la versión NTV dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La versión TLA dice: y ya no vivan como vive el mundo, como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y la versión NBI dice: no se amolden al mundo actual. Cuando hablamos del conformismo o de conformarse, se dice que conformarse hace referencia a una actitud que el ser humano puede adoptar ante la vida y las diferentes situaciones que le tocan vivir día a día. Estar conforme con algo significa aceptarlo y no hacer nada para luchar en contra de lo que no le gusta o satisface. Amén. Yo voy a invitarlo que le dé una alabanza fuerte al Señor Jesús. Cuando hablamos entonces acerca de esto, podríamos entender también el hecho de que el conformismo es una de las actitudes más comunes de nuestra época. Y esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos. La sociedad actual hace que sus miembros vivan inmersos en un complejo sistema de rutinas, de exigencias, de deberes, de ocupaciones, y que es muy difícil para las personas salir de ese sistema de cosas, de ese sistema de normas, de ese sistema de manera de pensar, de manera de hablar. Muchas veces hay tendencias o modas donde la gente simplemente por seguir la moda o la tendencia o la corriente sin muchas veces gustarle o sin muchas veces sentirse cómodo o sin muchas veces eso ser conveniente para él, pero él tiene que adaptarse a eso, él tiene que amoldarse a eso y hacer lo mismo que hacen los demás. Y el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, nos plantea que nosotros como iglesia, como jóvenes, como servidores del Señor, no podemos adaptarnos al sistema de este mundo. No podemos vivir conforme
el mundo vive. El mundo tendrá una manera de hablar, una manera de actuar, una manera de tomar decisiones, una manera de percibir la vida, de proyectar la vida, pero el Hijo de Dios tiene una forma diferente de hacer las cosas, y eso es lo que quiero esta noche con la ayuda del Señor transmitirles. El apóstol Pedro, perdón, escribe en su carta, dice que nosotros no podemos correr en el mismo desenfreno en que corre el que no tiene a Dios, y por esta razón nos ultrajan, y por esta razón se burlan de nosotros, y por esta razón nos menosprecian, porque tenemos una forma de vida y tenemos un estilo de vida diferente. Y no quiero con esto que lleguemos a pensar, hey, entonces somos extraterrestres. No, en ninguna manera. Entonces estamos en este mundo y somos los raros del mundo. Que el mundo nos quiera percibir así, no hay problema. El asunto es que nosotros tengamos claro quiénes somos en Dios, que nuestra identidad no radica ni en los bienes que poseemos, no radica en lo que el mundo establece como sus estándares. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra identidad la determina el Señor Jesús en su palabra. Por eso, si hay algo que se asocia mucho con el conformismo, es el miedo y la inseguridad. Es perder el lugar social que se ocupa, a no querer cambiar por encontrarse muchas veces en una situación de seguridad, a no buscar un avance, un crecimiento, un triunfo en el Señor, porque de pronto voy a perder ciertas amistades, ciertas relaciones. Pero quisiera esta noche que todos los que me están escuchando no permitamos que el espíritu de este mundo, que ese espíritu de conformismo donde el hombre se adapta a las circunstancias, nos apodere a nosotros. Porque la Biblia dice que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que hemos recibido. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido el espíritu de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Por esa razón yo quiero considerar esta noche que si hay algo que nosotros tenemos que anhelar y tenemos que buscar con ansias, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quiero decirles algo en esta noche, porque yo me levanté en un contexto pentecostal desde el niño, desde adolescente, y siempre en este contexto se planteaba como que la voluntad de Dios era algo perjudicial, que era algo que de pronto me iba a afectar. Pero el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y que la voluntad de Dios es perfecta. Así que si hay algo de lo cual puedes estar tranquilo y seguro, es de la voluntad de Dios. Si hay algo que nos puede dar seguridad hoy, es hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, hay una invitación esta noche para todos los que me están oyendo, para los jóvenes y la iglesia en Aruba, para los jóvenes y la iglesia en Bonaire. Hay una invitación en el nombre del Señor Jesús. Pues el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no se amolden, no se acostumbren. No es que todo el mundo lo ha hecho así, es que siempre ha sido así, es que siempre ha sucedido así, es que en mi familia ha pasado así. No interesa lo que haya pasado antes. La Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta noche yo vengo a decirle a los jóvenes: no te conformes, más bien transfórmate. No te conformes, más bien transfórmate. Y si hay algo que la gente ha hecho cuando ha habido alguien, ha habido una generación conforme, ha habido alguien que ha generado una revolución.
La palabra revolución significa hacer un cambio radical, profundo y permanente. Repito esto, revolución significa hacer un cambio radical, profundo y permanente. Yo aspiro en el nombre del Señor que este congreso que se ha celebrado, que se ha anticipado, que han venido orando, que algunos están allí esperándolo, anhelándolo, no pase como un evento más de la iglesia, no pase como un evento más programado por el pastor, no, 1000 veces no, que cuando termine este congreso usted salga transformado por el poder del Espíritu Santo, que cuando termine este congreso usted salga diferente, que cuando termine este congreso usted diga: yo era uno antes del congreso y uno después del congreso. ¿Sabes por qué? Porque me encontré con Dios, me encontré con el poder del Espíritu Santo y cambió mi manera de pensar y por ende cambió mi manera de vivir. Ya no voy a actuar como actuaba antes, ya no voy a pensar como pensaba antes, ya no voy a tomar las decisiones que tomaba antes. Alguien puede alabar a Dios, por favor, alguien que le dé un aplauso bien fuerte al Señor de gloria esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos una generación que se levante, necesitamos una generación que aunque el mundo diga lo que quiera decir, se levante esta noche en el nombre del Señor para proclamar las verdades de Dios, para declarar lo que Dios dice en su palabra. Si el mundo dice tantas cosas a los cuatro vientos y pagan publicidad y pagan radio y pagan televisión y hacen programas y hacen películas y hacen música, alabado sea el Señor, pues la iglesia no nos vamos a quedar quietos. Hay alguien oyéndome esta noche. He dicho, la iglesia no nos vamos a quedar quietos. La iglesia no nos vamos a quedar callados. No callaré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Alguien tiene que abrir la boca otra vez. Alguien tiene que proclamarse otra vez. Alguien tiene que levantarse otra vez y decir: hey, yo voy a servir a Dios de manera radical. No somos fanáticos. Hay quienes dicen: hey, yo soy fanático. No, el fanatismo o el fanático es el que mata por lo que cree. Y nosotros no somos fanáticos. Nosotros no matamos a nadie por lo que nosotros creemos. Nosotros no vamos a lastimar a nadie por lo que nosotros creemos. El radical es el que está dispuesto a morir por lo que cree. Nosotros somos llamados a ser radicales. Nosotros somos llamados a tener una fe genuina, no fingida. Nosotros somos llamados a decirle al mundo: yo estoy dispuesto a vivir por lo que creo, pero también estamos dispuestos a morir si es necesario por lo que creemos. Que el Espíritu Santo esta noche levante una generación de fe, levante una generación con convicciones, levante una generación con principios, levante una generación que ame a Dios sobre todas las cosas, levante una generación que diga: hey, yo voy a amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo lo que soy. No voy a amar a Dios 50 y 50. No voy a darle una parte de lo que soy. Le voy a dar todo al Señor. Voy a entregarle todo al Señor. El que me quiera seguir, tome su cruz cada día y sígame. El que me quiera seguir, hay un llamado del Señor esta noche y es un llamado a una revolución, es un llamado a un cambio, es un llamado a una transformación, es un llamado a algo diferente.
porque el vino nuevo no se echa en odres viejos. Porque si el vino nuevo, dijo Jesús, se echa en los odres viejos, el odre se rompe y el vino se pierde. Y le quiero decir algo esta noche. Hay vino nuevo en esta hora. Hay vino nuevo. Hay poder del Espíritu Santo en estos tiempos. El vino no ha cerrado. El cielo no se ha cerrado. Pueden haber muchos cambios hoy. Pueden haber muchas situaciones que han cambiado en el mundo y la gente habla de la nueva normalidad. Pero les quiero decir algo. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él permanece y Él tiene vino nuevo. Pero el vino nuevo no se va a echar en odres viejos. Hay cosas de nuestra vida que hay que cambiar. Hay relaciones interpersonales, amistades, inclusive a veces hasta familiares, que hay que cambiar. Hay personas a nuestro alrededor que no nos hacen crecer, sino que nos hacen decrecer. Hay personas a nuestro alrededor que no nos acercan a Dios, sino que nos alejan de Dios. Hay contactos en tus redes sociales, alabado sea el Señor, que hay que cambiarlas, que hay que decir, hey, no me están aportando, voy a hacer cambios, porque yo quiero crecer. Hay música que estás escuchando que no te está inspirando, que cada vez que la escuchas te llena de tristeza, te llena de depresión. Hay quizás cosas que estamos haciendo que necesitamos dejar a un lado. Y no voy a decirte esta noche qué cosas, pero el Espíritu Santo esta noche, quiero que en esta noche pueda hablar a tu espíritu, pueda hablar a tu corazón, pueda hablar a tu mente y puedas esta noche hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que Jehová cumpla su propósito en mí. Yo quiero vivir para Dios y no para los hombres. Yo quiero vivir para Dios y hacer su voluntad y no hacer la voluntad de los hombres. Alguien esta noche se tiene que sacudir. No me voy a conformar más. No voy a vivir según los criterios del mundo. Yo voy a vivir según la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Así el mundo me persiga, así el mundo se venga encima, así muchas personas ya no quieran estar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mayor es el que está con nosotros. He dicho, mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que se levante esa generación valiente. Ay, pastor, pero yo solo soy un adolescente. Yo solo soy un joven en mi familia o en mi casa o en mi trabajo. La generación que estaba con David estaban llenos de miedo. No hacían sino mirar el gigante que los desafiaba y les decía, denme un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice la Biblia que no hacían sino mirar la armadura de Goliat, la estatura de Goliat, la cota de Goliat, el casco de Goliat, la espada de Goliat, el escudero de Goliat. Y todos hablaban de Goliat. Y todos cuando lo veían huían de su presencia. Inclusive el mismo rey Saúl, cuando lo vio, dijo, no,
Este hombre mide 2,90 metros. No lo podemos vencer. Y ya estaban dispuestos a rendirse y a ser esclavos de los filisteos. Pero apareció un muchacho llamado David, de tan solo 17 años, que cuando oyó hablar al paladín, al gigante Goliat, levantó una voz, no como la voz conformista de todos los demás. Levantó una voz que decía: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién se ha creído es este? Alabado sea el Señor. Y cuando lo oyeron los hermanos de David y lo oyó la gente que estaba conforme, le dijeron: David, por favor, ese hombre te mata en un 2x3. Mira su estatura, mira su capacidad, mira tu estatura y tu capacidad y tus recursos. Cuando el rey Saúl lo vio, le dijo: mira tu experiencia. Él, Goliat, es un hombre de guerra desde su juventud. Tú apenas estás viniendo a ver una guerra, ni siquiera has estado en una guerra. No tienes los recursos, no tienes la experiencia, no tienes la capacidad, no tienes la estatura. Hay todo poder en el nombre de Jesús de Nazaret esta noche. Hay todo poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa es la voz del mundo, y esa es la voz del diablo para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Y nos quieren vociferar y decirnos que no van a ser capaces, que no pueden. Pero David se levantó y dijo: no, es que no soy yo. Es que Jehová me entregará en mis manos a este gigante. Y cuando le vio Goliat la onda con las 5 piedras, se burló de David y dijo: ¿qué vas a venir con eso? A hacer lo que quieras hacer. Y David levantó su voz y dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y a mí me agrada porque David no dijo: tú vienes con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con una honda y 5 piedras. No, 1000 veces no. David dijo: yo no vengo con una honda y 5 piedras. Yo vengo en el nombre. Y yo quiero decirles a esta iglesia del Señor, allá en las misiones, hay poder en el nombre de Jesús. No es nuestros recursos, no son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades. Es que vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. He dicho: vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aruba, vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bonaire, vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos que se levanten adolescentes y jóvenes que digan: Señor, aquí estoy. No tengo la experiencia, no tengo la edad, no tengo las capacidades, pero no me voy a conformar. El mundo dice: hey, no puedes, no eres capaz, pero tu espíritu en esta noche me está hablando y me está diciendo que contigo todo es posible, que tú lo puedes hacer, que tú me puedes levantar, que tú me puedes usar para la gloria de tu nombre. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor esta noche, por favor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a vivir para Dios, muchachos. Vamos a vivir para Dios, iglesia. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos use. Yo quiero terminar diciéndoles algo esta noche. Se dice que normalmente una mariposa, antes de convertirse, es una oruga que se arrastra, una oruga con un aspecto desagradable. Pero esta oruga, después de algunos días,
se coloca en un árbol y empieza un capullo a formar alrededor de ella. Y después de algunos días, ese capullo se empieza a romper. Y esa oruga fea, esa oruga desagradable a los ojos, esa oruga que se arrastra, ya no nace de ese capullo una oruga, ahora nace una hermosa mariposa que vuela. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en Romanos 12 es la palabra transformarse, que viene de la palabra metamorfosis, una transformación. Yo no sé cuál es tu situación esta noche. Yo no sé cuál es tu circunstancia esta noche. ¿Cuál es el momento que estás viviendo? ¿En qué condiciones estás hoy con Dios? Pueda que te sientas como esa oruga. Pueda que te sientas que estás arrastrándote, que vas a la iglesia, pero ya las fuerzas no te dan. Pueda que te sientas que no eres capaz de hacer muchas cosas. Pero yo siento esta noche que este congreso se convierte como ese capullo en el cual Dios te ha traído y te ha venido hablando, te ha venido tratando, y ha venido quitando cosas, y ha venido transformando, y ha venido hablándote. Porque cuando terminemos este congreso, no vas a ser el mismo. No vas a ser la misma. El Señor te va a levantar. Porque como dice el profeta Isaías, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte que levantes tus manos allí donde estás, por favor. Levanta tus manos. Levanta tus manos esta noche. Y vas a hablar con Dios, por favor. Levanta tu corazón y levanta tu voz. Y vas a decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito un cambio. Yo necesito una transformación. Quizás lo he intentado con mis propias fuerzas y no ha sido posible. Pero si tú me ayudas, Señor, si tú tratas conmigo esta noche, oh, más santo es el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay cadenas que te están atando, esta noche son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay situaciones que te han estado impidiendo, esta noche te declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vas a decirle al Señor: Señor, por favor, haz un milagro esta noche. Así como Lázaro, que estaba en la tumba, quizás alguien se sienta así. Se sienta en una tumba. Y muchos ya tengan que decir: no, ya no hay nada que hacer por él, ya no hay nada que hacer por ella. Pero el Señor viene con una palabra esta noche para decirte: Lázaro, ven fuera. Que alguien quite la piedra, que alguien quite lo que ha estado impidiendo, porque hoy van a ser alguien nuevo, porque hoy va a levantarse alguien nuevo, alguien transformado. Y esta noche el Señor va a dar la palabra: desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Desatarle y dejarle ir. Porque algo nuevo va a ser Dios. Algo poderoso va a ser Dios. Por favor, pónganse de pie en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Si usted quiere levantar sus manos, si usted quiere arrodillar, o si pueden pasar al altar, pueden hacerlo. Yo voy a hacer una oración por ustedes esta noche. Si hay piano allá en algún lugar y pueden tocar el piano, pueden hacerlo. Vamos a tener un tiempo de ministración esta noche en el nombre del Señor. Vamos a decirle al Señor esta noche que aquí estamos.
Aquí está nuestra vida. Aquí estamos. Necesitamos que Él haga lo que tenga que hacer esta noche. Yo voy a orar por usted en el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo voy a invocar el nombre de Jesús sobre tu vida esta noche. Por favor, vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. No te conformes más. No te conformes más. No te conformes más. Hey, pastores, que ya lo he intentado. No te conformes más. Pastores, que he estado trabajando toda la noche, dijo Pedro al Señor, y nada he pescado. Vamos a tirar otra vez la red. Vamos a intentarlo una vez más. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no nos vamos a conformar. Dios puede hacerlo de nuevo. Levanta tu voz y levanta tus manos, por favor. Padre Celestial, esta noche he predicado tu palabra. Hay vidas aquí, Señor, que están batallando. Hay vidas aquí, Señor, que están luchando. Hay vidas aquí que quieren hacer tu voluntad, que quieren cumplir tu propósito, Señor. Pero no han podido, Señor. Cuando lo han intentado, Señor, durante una semana, 15 días, hay algo que los desorienta, hay algo que les hace perder el norte, hay algo que los frustra, hay algo que los saca de camino. Pero esta noche, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de tu nombre, Jesús, te pido en esta noche, Señor, que traigas derramamiento del Espíritu Santo, que traiga llenura del Espíritu Santo sobre la vida, Señor, de los que están oyendo tu palabra. Llénalos, Señor, con tu presencia. Llénalos, Señor, con tu Espíritu. Una vez más, Señor. Dales más de ti, dales más de tu presencia. Señor, haz un milagro esta noche. Resucita, Señor. Resucita si hay alguien que está ya moribundo. Joven, que a ti te digo, levántate. Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Está cayendo su gloria esta noche. Está cayendo su gloria esta noche sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente a todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Estoy aquí.